Shalom, hermanos, bienvenidos y bienvenidas. Ya con esta canción también tenemos que recordar que con Yeshua ya no somos ni extranjeros ni advenedizos. Entonces, después de estas hermosas canciones, vamos a dedicarle el tiempo de la hora de la minjá al estudio de la palabra. Yo les había comentado, hermanos, que el tema del pan, pues, abarcaba dos Shabbatot, el pasado y este. Vamos a ver y adquirir. Vamos a ver para adquirir conciencia semita de lo que es el pan para un semita, para un hebreo antiguo, ¿no? De la época del Mesías y de antes del Mesías. Entonces vamos a ver hoy tres partes. La primera es el Hamotzi, la segunda Betzia Hapat, y la tercera que vamos a ver es la despedida de Shabbat. Bien, entonces vamos a ver entonces hoy el Mesías y el partimiento del pan. Nosotros habíamos visto hace 8 días cosas como que el pan, o sea, una de las cosas que yo aprendí que me impresionó gratamente. Hace 8 días, bueno, cuando dimos este tema, que les recuerdo, para mí esta enseñanza es muy importante en lo que a ministerio se refiere, porque fue la primera enseñanza que dimos nosotros ya como comunidad independiente, ¿no? La primera enseñanza de como Yeshua Hamelech en la hora de la Minjá. Por eso tiene muchos gratos recuerdos. Además de que aprendí que el pan no se debe cortar con un cuchillo. A mí eso me gustó muchísimo. Desde la primera vez que lo escuché, lo leí, lo escuché, lo compartí, me quedó en el corazón aprender a tratar el pan. Obviamente que, repito, el pan de ahora no es como el pan de la época de Mesías. Generalmente era matzot o pan leudado, redondito, hecho a manos en los hornos artesanales de la época, ¿no? Pero de todas maneras el pan que nosotros tenemos hoy consumimos pues lleva el mismo espíritu en su composición, en su finalidad de ser un suplemento alimenticio, ¿no? De ser un alimento, digamos, más que suplemento, un alimento en sí. Vamos a ver entonces la primera parte y quiero que me ayuden con la lectura. Entonces, la primera parte es el Hamotzi. La alcanzamos a ver la semana pasada. Hamotzi es bendición. Decir Hamotzi es la bendición del pan. Entonces, de pronto la enseñanza va a ser cortica y pues por la tarde más tarde vamos a insertar un poquitico. Tenemos ya más tiempo para comentar. A ver, vamos a mirar la primera lámina. Y aquí en Lucas 24, 29 al 31, ¿qué dice Raquel? Dice, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entonces entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, el pat, y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Lucas Gracias. 24, 29 al 31. Gracias. Entonces aquí vamos a ver que en Pesach y en todas las cenas, en la partición del pan, vamos a ver una cosa muy importante y de una vez les voy comunicando. En toda reunión hebrea que se hable de partir el pan, para nosotros la persona más importante es Yeshua, es el Mesías. Y fue importante en esta porción que es la que cierra la experiencia que tuvieron los caminantes de Emaús, ¿se acuerdan? Que iban, ay, no, nosotros teníamos tantas esperanzas de que él fuera el Mesías y se murió. Ahora, ¿qué hacemos? Y Mashiach, Yeshua, se les acerca, ¿no? ¿Y de qué hablan? ¿Qué hablan? Coménteme. ¿No sabes? Nuestro Mesías murió. ¿Y tú de dónde eres que no sabías? Entonces, ya cuando llegaron al aposento o al sitio donde ellos vivían, entonces
Yeshua como que seguía derecho y le dicen, venga, venga, ¿por qué no se queda con nosotros si partimos el pan? Mire, ¿sí? Partamos el pan, ven, comparte con nosotros el pan o compartimos contigo el pan. Porque se hace tarde, es muy de noche. Y el Mashiach, el Mesías, accede a entrar con ellos. Y sentados a la mesa, típico, a la mesa, tomó el pan, y lo partió, perdón, y lo bendijo, perdón. Lo partió y les dio. Siempre vamos a ver esa estructura, tomar el pan, bendecirlo y partirlo, y luego compartirlo. Pareciera como que, ay, nosotros ya sabemos eso, siempre ha sido así, siempre lo hemos hecho así, pero hoy vamos a ver otras cosas importantes. Primero, la palabra pat va a estar presente en esta porción y equivale a hogaza de pan o el mismo pan en sí. Pat, la palabra pat. Y estaba leyendo que en las traducciones modernas, en las traducciones a Occidente, se perdió la palabra pat y colocaron la palabra lejem. Son sinónimos, pero realmente tiene más sentido la palabra pat que pan, el que lejem. Porque pat, cuando se habla, ya se habla de que ya está, es un pan para compartir, un pan para compartir en una cena. Y aquí vemos que a Yeshua le dan, y no sé, es extraño porque lo acaban de conocer, porque no lo habían distinguido, y le dan la oportunidad de bendecir la mesa, el pan. Y dice, y lo bendijo, y lo partió y les dio. En ese momento, dice, le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. A ver, ¿cuál es la interpretación de por qué lo reconocieron? ¿Recuerdan? Porque habían estado con él en Pesaj, ¿no? Sí, ¿qué más? Sí. Por la forma en la que partió el pan. Sí, a ver, ¿qué más? ¿Alguien más? ¿Qué pasó cuando él alzó las manos? ¿Qué le vieron en las manos? Las cicatrices. Ajá. Pero cuando le reconocen él, Sí, no. se va. Pero aquí vemos una cosa muy importante. Esa bendición, mire que él no perdió la costumbre después del resucitado. No perdió la costumbre, siguió respetando la costumbre. Hubiera podido haber dicho, listo, ya resucité, bendito sea este pan y se acabó. No, él siguió con el protocolo, con los pasos para comer. Y aquí vamos a ver una cosa muy interesante, cómo se bendecía la comida. Vamos a ver si no digo algo del pan en la comida, entonces me acuerdan para decirles cómo era el proceso. Entonces aquí vemos a un Mesías resucitado bendiciendo el pan. Vamos a ver esa estructura a lo largo de la enseñanza. Veamos la siguiente lámina. A ver, Felipe. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan, y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave, 276. Hechos 27, 33 al 37. Gracias. ¿Quién está hablando aquí? Pablo, ¿cierto? Pablo, en una situación extrema, miren, o para no justificar, las situaciones más difíciles, y en la medida en que tengamos la posibilidad, bendigamos la comida. Así sea poquitico.
Ellos llevaban 14 años a la deriva. ¿Recuerdan Hechos 27, que ya hemos hablado algunas cosas de esta Sí. porción? ¿Ah? 14 días. ¿Yo qué dije? Años. Ay, perdón, 14 días. Pero bueno, gracias por la corrección. Diferencia. Sí, 14 días sin comer. Un barco, porque el dueño del barco y su capitán no quisieron escuchar la recomendación de Pablo. Pablo les dijo, no zarpemos. Ellos dijeron, sí, zarpamos. Como diciendo, ¿quién es? Miren, ahora este preso. Imagínense, llevan a Pablo preso, pero era un hombre de Dios, que aún en las circunstancias más extremas, primero, vela por la vida de las personas. Casi todos eran extranjeros ahí en ese barco, pero cada vida valía, diferente a lo que se ve hoy, ¿no? Donde le decimos que esas personas que no nos gustan o que odiamos son menos que un ser humano, son subhumanos, son animales humanos. Qué pena, hermanos. Por eso insisto, debemos seguir anunciando la palabra del Señor y exaltando en su debida medida a todas las personas, a todos los seres humanos. En el Brit Hadashah no hay subhumanos. En el Brit Hadashah no hay animales humanos. Hay personas. Toda persona es importante. Si no, Pablo hubiera dicho, desde que yo me salve, aquí, mejor dicho, pan solo para los circuncidados. Y el resto miren a ver qué hacen. Paganos, perros. No. Él dice, miren, ¿saben qué? Eso era un barco, yo podría decir que era un barco cárcel, porque llevaban una cantidad de esclavos y presos para Roma. Uno de ellos, justamente Pablo. Pero la garantía, miren hermanos, la garantía de ser una persona de Dios puede extender la misericordia a otras personas, aunque no sean creyentes. Por el favor de Dios sobre Pablo y por el que iba con él, porque dice, éramos 276 personas. Más adelante dice, aparte de esto, de la parte central que vamos a considerar nosotros hoy, dice que el Señor le había dicho, creo que es antes, le había dicho, no se va a perder ninguna persona. Se lo dijo en medio de la tormenta a medianoche. Pablo, te garantizamos, el Eterno te garantiza que no se va a perder ni una sola vida. Y Pablo, en atención a esa promesa divina, dice, por favor, coman por vuestra salud, pues ni aún un cabello de vuestra cabeza, de ninguno de vosotros perecerá. Mire, de ninguno de vosotros, ni un cabello. Qué promesa más hermosa en medio de semejante situación. Por eso nosotros debemos prepararnos y llenarnos de la palabra del Señor, de su Ruach HaKodesh, porque le estamos garantizando la vida a las personas que nos rodean. Así no sean creyentes. Así no sean creyentes. ¿Y cuál fue digamos, el hecho que selló esa promesa de salvación? El partimiento del pan. Mire, Yeshua, después de resucitado, tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Y miren esto que dice ahí. Partió el pan, dio gracias a Dios delante del rostro de todos, ante todos, en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Vamos a ver por qué es tan importante eso de comenzó a comer. Más adelante en un episodio con Pablo, cuando aún estaba llevando la palabra a las naciones. Dice, y todos comieron, todos comimos, y éramos todos 276 almas, ninguna se perdió. Ninguna se perdió. Y es que nosotros a veces también cuando vamos a un restaurante o vamos a una cena nos da pena orar. No sé si lo he experimentado, que uno empieza como que
estoy con los compañeros, esta gente, yo no sé qué religión será, qué dirán mis jefes, qué dirán mis subalternos. Todos empezamos así, qué dirá, qué dirá. Mire, Pablo no le dio pena. Una hora más rápida. O es una oración, esa rápida. Porque vienen amén. Sí, o secreta, no voy a bendecir el alimento en el espíritu. No. Tenemos que dar testimonio. ¿Ven? Me parece muy bonito esto porque fue una situación extrema. Casi que no alcanza a llegar Pablo a Roma. Perseguido, ¿no? Él había invocado el derecho como ciudadano romano, que también era un judío nacido en Roma, en Tarso, del Imperio Romano, y tenía la posibilidad de apelar al César en caso de, como él, en esta situación en la que él había sido juzgado y había sido expuesto a la pena de muerte, o casi que lo linchan, y entonces él va camino a Roma. Y nosotros sabemos también quién estaba interesado en que él no llegara, ¿no? Porque el arribo, la meta de Pablo de llegar a Roma iba a traer bendición, a pesar de las circunstancias tan adversas. Miren, no dejó de partir el pan y de dar gracias a Dios y de compartir el pan. Interesante, ¿no? Veamos la siguiente. No sé si Humberto pueda leer. A ver. Sí, señor. Gracias, Humberto. ¿Qué dice? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Yeshua, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor Yeshua Mashiach anunciáis hasta que Él venga. Primera de Corintios 11, 23 al 26. Gracias. Aquí no lo habían llevado todavía a Roma. ¿A qué comunidad le está hablando aquí? A los corintios. ¿Y los corintios de qué? Corintios. Correcto. ¿Y de qué continente eran, digamos? Europa. Europeos. Claro, Miren, iban hermanos, hoy para en... Italia. Señor, Iban para Italia, que debe ser Europa. la capital, correcto, la capital del Imperio Romano, Roma, que hoy en día es la capital de Italia. Miren, hermanos, hoy hay discusiones por internet que a uno le da pena escuchar. Cosas como eso es para los judíos, eso es judaizar. Mire, aquí les está enseñando lo mismo que hizo Yeshua, lo mismo que hizo Pablo a los corintios, enseñándoles. Vamos a ver ahora más adelante en Hechos 20, en Troas, les enseña exactamente lo mismo, cómo se debe consumir el pan, porque esto va a ser importantísimo. Y cuando veamos debates de que sí debemos partir el pan o que eso es para los judíos, nos vamos a dar cuenta que es falta de lectura, es aversión al judaísmo, todo lo echan en el costal de judaizar. Esto no es judaizar. Mire, Pablo se lo está enseñando con una sabiduría, con una delicadeza. ¿A quién? A los corintios. Nuevamente el protocolo. Yo recibí del Señor lo que les he enseñado. Dice, yo lo recibí de Dios, del Mesías. Yo lo estoy enseñando a ustedes. Que el Señor Yeshua, la noche que fue entregado, tomó el pan, el pat. ¿Qué noche fue? Pesaj. En Pesaj. La noche que fue entregado, tomó el pat y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: coman, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Miren lo que dice ahí. Por mi cuerpo que es partido. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo, también tomó la copa después de haber cenado, diciendo:
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que las bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan o este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a ver entonces el Betziat Hapat. Ya, primero se bendice el pan, ¿no? Primero se bendice el pan. Y luego se parte. Eso se llama partimiento del pan. Es la segunda parte del proceso para lo del pan y bendecir la comida. Entonces, primero se toma el pan. Segundo, se bendice. Tercero, se parte el pan. Veamos la siguiente lámina, a ver qué dice Juan David. Y tomó el pan, o pat, y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, ese es mi cuerpo, es por vosotros dados. No, ¿qué es? Que es por vosotros dados, haced esto en memoria mía. Lucas 22:19. ¿Ve? Entonces ahí nuevamente, nosotros vamos a ver que Yeshua respetó esto después de resucitado. Pablo también respetó este orden después de estar en una situación difícil. O sea, eso es lo que tenemos que aprender nosotros, aunque de hecho lo hacemos así, pero es bueno con el entendido de que parte ese orden desde las escrituras, que después el Sidur se basa justamente en estas porciones, no en el Nuevo Testamento, pero sí en la costumbre judía. Entonces aquí lo que vemos es, miremos la costumbre judía, se practicó en todo el judaísmo y se practicó a donde se llevaba la palabra de salvación con Yeshua, ¿sí? Siempre se llevó el mensaje de una manera igual, no se cambió. Que los corintios era de esta manera. Y ahorita vamos a ver, también como les decía en Troas, vamos a leer 1 Corintios 20 o 12, creo que es, 11. ¿Qué pasó allí? Todos sabemos lo que pasó allí, pero no le prestamos atención a unos detalles sobre el pan, sobre la comida, y los vamos a aprender hoy, ¿sí? Entonces yo lo que quiero es que veamos que había un proceso y que nosotros tenemos que aprenderlo y enseñarlo a las generaciones que vienen, ¿sí? Porque como, digamos, Humberto y nosotros que llegamos al judaísmo mesiánico, nosotros no teníamos manera de decir si estaba bien o estaba mal, simplemente lo comparábamos con lo que se hacía en la iglesia católica o lo que se hacía con las iglesias cristianas. Entonces hoy vamos a someter todas esas costumbres a las escrituras, a ver verdaderamente qué quiere el Señor que hagamos, cuál es el proceso conforme a las escrituras, porque eso no cambió, ni antes del Mesías, ni después cuando el Mesías se resucita, y los que llevan la palabra del Señor hacen exactamente lo mismo, no cambian. ¿Sí? Es como para mirar también esa parte. ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora es diferente? ¿Por qué una iglesia, la más grande, la que tiene por capital Roma, lo hace de una manera diferente? ¿Por qué las iglesias cristianas lo hacen de esa manera? ¿Por qué el judío mesiánico lo hace así? ¿Por qué el judío nominal lo hace así? Sí hay unas raíces que están en las escrituras, pero creo que todos debemos ir a las escrituras y ellas son las que nos darán una respuesta y una respuesta coherente a la voluntad del Señor. Porque vamos a mirar en el otro pasaje, miremos el otro pasaje, por favor. A ver, ¿quién me puede ayudar con la lectura? A ver, Yuyito, perdón. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Yeshua, la noche que fue entregado, tomó el pan, y habiendo dado gracias lo partió, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Bueno, creo que es lo mismo perdóname un segundito, creo que es lo mismo que nosotros. Ah, sí, exacto, es lo mismo, solamente que aquí quería destacar que lo partió, ¿sí? Habiendo dado gracias, aquí dice, lo partió. Miren el orden. Y ya saben cómo se partía, ¿no? Lo parte, pásame este pan. Un pancito de estos.
ver. Sí. Amén. Entonces se cogía el pan y por eso era poquitas personas, porque esto era lo más importante. Lo más importante de la reunión era el partimiento del pan. O sea, si era importante antes del Mesías, en el judaísmo era importantísimo el pan. Para los semitas era importante el pan. Imaginémonos ahora con el Mesías. Por eso la persona que llegaba de afuera, el que no era creyente en el Mesías y se integraba a la comunidad de creyentes, ya le daba un sentido más importante al pan. Decía, el principio es el mismo, solamente que ya este pan representa al Mesías. Dice, es como si recordaran esa noche de Pesaj. Y dicen, cuando ustedes parten el pan, la costumbre que tenemos de partir el pan es como si partieran mi cuerpo. Ustedes haciendo esto anuncian la venida, la muerte del Señor hasta que Él venga. Y el principio era el mismo. Entonces, se tomaba el pan, se bendecía el pan y se partía el pan, pero había una manera de partirlo. Eso es lo que nosotros tenemos que ajustar. Entonces se partía, la persona tomaba una parte para él. Dame un platito. Tomaba una parte para él, pero en el momento de que él partía ese pan, él debía de hacerlo de una manera equitativa, que todas las personas que estaban con él tuvieran una porción igual. Y decía, recuerden lo que habíamos hablado, ni muy pequeñito para pasar por muy humilde, ni más de medio pan o un pan grandote para que los otros sí coman poquito porque es que yo soy el coin, yo soy el líder. No, debía ser igual y lo dejaba ahí en la mesa. Luego repartía, según el número que hubiera en el grupo, el pan ya estaba bendecido. Ya estaba bendecido, ¿sí? Y cada uno lo tiene que hacer así en su casa. Y hasta que yo no pruebe o el anfitrión lo pruebe, no podían ninguna de las personas podía probarlo hasta que el que bendijo el pan y lo partió probaba. Y eso era lo que aprendí, lo que necesitábamos aprender. ¿Cómo era que se partía ese pan? ¿Cómo se entregaba ese pan? Eso fue lo que aprendimos. Y todos nos educamos en eso, porque uno siempre recibía el pan o le pasaban a uno el pan o uno cogía el pan, ¿se acuerdan? Pasaba una persona con el pan por cada persona y cada persona cogía el pan. Porque eso fue lo que nos enseñaron. ¿Sí? Eso fue lo que nos enseñaron. Pero cuando uno va a las escrituras, uno dice, ay, espere, porque aquí en esta parte yo no sabía que era de otra manera. Entonces uno entiende mejor lo que pasó en la cena de Pesaj, que el mismo Señor partió un pedacito de pan para él, de matzá, y empezó a repartirlo. ¿Entre cuántas partes? ¿En cuántas partes terminó dividido ese pan? 12. 13, por la de él. Judas ya todavía estaba, ¿no? Sí, no, y que para la de él también. Sí, no, es que no me acordaba si estaba Judas. Sí. Pero hay una cosa importante, yo no me acuerdo, es en la copa que él se va. Bueno, eso lo vemos después. Pero si ven que teníamos que aprender eso, es una manera, sí se repartía el pan, pero era de una manera diferente, de una manera semita. Bueno, veamos esta otra porción. ¿Quién me ayuda con esta lectura que es larguita? A ver, Juan David. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan o pat y beba de la copa. Así porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, y come y bebe para sí, por lo cual
muchos enfermos, Hay muchos, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros, vosotros. entre vosotros, y muchos duermen. Ujú. Si pues nos examinásemos a Ajá. nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no sepamos ¿Mm? condenados Para que con- no seamos para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunáis a comer, esperad unos a otros, esperados. esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Primera de Corintios 11, 27 al 34. Correcto, gracias. Entonces dice, mire, no, es importante, mire, aquí no está hablando prácticamente, lo que está hablando de otras, de Pesach y también de las otras comidas. Porque dice, miren, cuando ustedes se reúnan a comer, espérense unos a otros. ¿Por qué? Le tocó a Pablo enseñarle a los corintios que no era un banquete como a los que estaban acostumbrados, ¿sí? En el paganismo, porque cuando uno estudia cómo era la manera en que ellos comían, cómo le dedicaban la comida a los dioses, a sus dioses paganos, y Pablo dice, mucho cuidado porque esto también es bien delicado lo de partir el pan dentro de la comunidad de creyentes con el Mesías. Dice, pruébese cada uno a sí mismo. Debemos discernir el cuerpo del Señor. ¿Y qué es discernir el cuerpo del Señor? Pues que no debo llegar con odios, no debo llegar con ningún resentimiento, no debo llegar con pecados graves. Es delicado lo del pan y la copa, lo del pan y el vino es delicadísimo. Dice, mire, el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué dice? Juicio come y bebe para sí. A veces no leemos esto. Por eso es preocupante ver que se toma con ligereza lo del pan y el vino. Se toma con mucha ligereza. ¿Por qué? Porque al hacerlo mal, como no nos enseñan, nos dicen, mire, pero revísese usted mismo. Es que la palabra no dice que revisemos el pecado de otros, sino dice, la palabra dice, tú mismo te tienes que revisar introspectivamente si estás en la capacidad de compartir, si verdaderamente Yeshua es tu Mesías. Por eso hablábamos de la importancia de quién es el que nos hace las matzot. ¿Alguien que cree en Yeshua? ¿Sí ven? Alguien que cree en Yeshua. Si una persona que nos hace las matzot es una persona que no cree en el Mesías o que habla mal de Yeshua, pues es una persona que no tiene discernimiento. ¿Para qué lo vamos a meter en problemas? Que él siga consumiendo el pan de manera tradicional, pero nosotros ya tenemos aquí un peso adicional, el más grande, porque Pesach ya no es simplemente una matzá, sino que es el cuerpo del Señor. El vino ya no es simplemente vino, es simbólicamente la sangre del Señor. Que era esa carne y ese vino es la palabra del Señor, el mensaje del Señor. Por eso dice, si no podemos discernir, si la persona no discierne, no sabe lo delicado que es esta fiesta de Pesaj, no la podemos meter en problemas porque se puede enfermar. Y ahí dice, muchos duermen. ¿Qué será muchos duermen? Esperando la resurrección de Mashiach. Sí, exacto. Muertos. ¿Sí ven lo delicado? Sí, o sea, es que la escritura nos dice, cuidado, cuidado, porque este protocolo debe ser seguido según las normas divinas. Y claro que esa recomendación es válida, porque acabamos de ver, vamos a ver mejor, la parashá que se llama Aharei Mot. ¿Qué traduce Aharei Mot? Después de la muerte. Después de la muerte. Ajá, después de la muerte de quién? Después de la muerte De los hijos de Aarón. de Sara. ¿No? ¿De quién? Nadie vio. No de nada Los hijos de llovió. Aarón. Ajá, de los hijos Sí, de Aarón. después de la muerte de nada ya vio. Correcto. De Sara. Si ven, ellos estaban preparados, ellos habían recibido instrucción,
Ellos habían sido investidos, se les había colocado la sangre en sus oídos y en sus manos y en sus pies. Cometieron un error delante del Eterno y de todo el mundo. ¿Qué pasó? Murieron, durmieron, como dice acá. Miren tan delicado que es, y a veces nosotros somos tan relajados y nos enseñan a ser tan relajados. Ahorita les voy a comentar algo que escuché un predicador que uno dice, hermano, qué falta de seriedad, qué peligro, esos payasos evangelistas, qué peligro, hermano. Es que esto, la palabra de Dios no es para humor ni para chistes, hermano, es serio. ¿Eh? Los chistes salen caros aquí en las escrituras. No hubo discernimiento de Nadab y Abiú. ¿Sí? ¿Se acuerdan esta mañana que lo hemos visto desde lo que estamos estudiando las funciones del Cohen? Discernir. Discernir. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Estamos mirando las escrituras. Venga, vamos a discernir. ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos pide el Señor acá? Uy, estábamos cometiendo un error. Uy, sí. Bendito sea el Señor que podemos corregir. Y no es como también dice la escritura, nos recomienda, pero no te jactes, no empieces a decir, ellos están mal y yo estoy bien. No, hermano, nos toca en la medida de lo posible transmitir este conocimiento con humildad y con temblor. Porque miren, ahí abajo dice, cuando ustedes se reúnan, ya que ustedes han hecho una introspección, han discernido si están en la capacidad de ir a Pesaj, o a reunirse en coinonía con las personas, no hay odio en nuestros corazones, amargura. No quiere decir que no haya enfermedad o que hayan algunas otras cosas difíciles, pero habla más de en esa situación espiritual en la que estamos. Dice, para que no seamos juzgados, y después de que nosotros nos hemos mirado dentro de sí mismos y que no seamos condenados con el mundo, ahora entiendo que cuando nos reunamos, debo esperar a mis hermanos. Debemos comer todos al tiempo. ¿Ven? No, faltó el hermano tal, como decimos aquí, no quiero ni decirlo. No está, pues me como el pedazo de pan de él. No. Dice, hermano, tiene que venir y aquí está garantizado de parte del Señor su bocado de pan. Su bocado de pan. Dice, pero tienes hambre. Come en tu casa para que no haya juicio. Eso falta de discernimiento también. Está en la categoría de juicio, dice. Pero no es llegar a comer y el que primero llegue come más o el que aportó más come más. No, es para compartir de una manera equitativa, que todos quedemos satisfechos, que todos nos sintamos tenidos en cuenta por el Señor. Las demás cosas, dice, las pondré en orden cuando yo fuere. ¿A quién está diciendo eso? A los corintios, porque como ellos no tenían un trasfondo hebreo, bíblico, por eso les dice, hagan esto mientras yo voy y les enseño otras cositas que deben hacer. Bonito, ¿no? Miren, y esta palabra tiene vigencia hasta el día de hoy, 2000 años después. Yo creo que si Pablo viviera en esta época o nos visitara, nos diría también lo mismo. Vean, hermano, hagan esto. ¿Cómo están partiendo el pan? No. Bueno, está bien en la intención, pero el proceso es de la siguiente manera. Nos enseñaría. ¿O no? Nos diría, no, espérese. Voy a mandarles esto por WhatsApp y cuando yo vaya les digo qué más tienen que hacer. ¿No es amoroso el Señor? A mí me parece que sí. A mí me parece que sí. Vamos a mirar entonces la otra parte que cierra esta parte del Betziat, Japat, el partimiento del pan. A ver, Yuyito, ¿qué dice? Y sazonarás con sal todo corbán que presentes, y no harás que falte jamás tu ofrenda la sal del pacto de Elohim, que en todo corbán tuyo ofrecerá sal. Bien. Voy a leerles un comentario que encontré respecto de la sal. Otra costumbre asociada, dice este artículo, con el partimiento del pan es el uso de la sal. Esta costumbre es
aparentemente antigua, pero se extendió en el periodo del Talmud. Miren, antes de lo del Talmud ya se estaba enseñando que los alimentos deben ir con sal. Dice otro comentario, el que parte el pan no puede hacerlo hasta que traigan la sal a la mesa. Como se dice en el Midrash, cuando Israel se sienta a la mesa y esperan uno al otro hasta que todos se laven las manos, eso era lo que tocaba enseñarle a los corintios, que se esperaran unos a otros. Dice, sigo, ellos no observan ningún mandamiento y Satanás los condena, pero el pacto de la sal los protege. Miren, esto está en el Midrash. Y habla de Satanás. Ustedes hablan de Satanás hoy y la gente dice, no, eso es una piedra de colores, no, eso es la mala inclinación. No, ahí le tiene, y está con mayúscula la primera S de Satanás. O sea, dice, no los condena, pero el pacto del sal los protege. Pero más aún, la mesa es como el altar, como está escrito abajo. ¿Qué dice Yuyito? La mesa es como el altar, la comida es como la ofrenda y la sal es el pacto. ¿Ven? Entonces, yo me acuerdo mucho que uno de los pocos que colocaban sal sobre... no, sí, todos colocábamos sal en el Kabbalat Shabbat, ¿sí? Y lo colocábamos porque sabíamos que decía que toda ofrenda debía ir con sal. Yo, por lo menos, voy a retomar esa costumbre. No sé si quién de nosotros no la tenía. Yo, por lo menos... veo a la luz de las escrituras que debemos colocar sal, porque ahí dice, también dice, como está escrito, abro comillas, sazonarás con sal todo corbán que presentes. En atención a esto, por eso les digo, entonces ellos aprendieron que toda comida, primero, ¿cómo se bendecía la comida? No como lo hacemos nosotros. ¿Sí ven? Eso es lo que le digo. O sea, es que nosotros tenemos que entender cómo era que se bendecía la comida. La comida se bendecía cuando se bendecía el pan. Eso automáticamente alcanzaba la comida, el alimento. ¿Sí? ¿Cómo se hacía? Entonces, tomar, dar gracias, partir, ofrendar, ya se consideraba que la comida, la cena estaba bendecida. No como nosotros lo hacemos, que hacemos una bendición para una cosa y una bendición para otra, pero las comidas siempre se bendecían con el partimiento del pan. Es que eso es lo que nosotros tenemos que, por eso les decía, ubicar, ¿no? Ubicar, ver la importancia del pan y cómo era de importante que eso era lo que le bendecía la comida. ¿Sí? No sé si tenemos luces ahí, o vamos a seguir y vamos a mirar otras porciones, aunque, ¿dónde está? Para que veamos eso. Ya aquí terminamos lo del partimiento del pan. Entonces vimos la bendición del pan, el partimiento del pan. Ahora vamos a ver, creo que es lo de la despedida de Shabbat. Viene otra costumbre que se perdió, la perdió el judaísmo y la perdió el cristianismo. Ese es el problema, que se llama la despedida de Shabbat o Havdalah. Havdalah es separación, ¿no? ¿Qué es Havdalah? Havdalah lo hacemos las oraciones por la noche, cuando se acaba Shabbat, y es la separación del día que termina el día Kadosh o el día santo, y comienzan los días seculares, ¿no? A las 6 de la tarde. Fijémonos que nosotros también cuando llegamos al judaísmo, aprendimos que el día no muere a las 12 de la noche y empieza el otro día. Eso nos tocó aprenderlo, ¿o no? Eso nos toca aprenderlo y empezamos, ¿cómo así? ¿Y por qué? ¿De dónde sacaron que el día comienza a las 6 de la tarde y muere a las 6 de la tarde del otro día? Porque están las escrituras. Eso fue lo que aprendimos. Y hasta el día de hoy se cumple, ¿cierto? Es lo mismo. Solamente que hay unas cosas que perdimos, que es la bienvenida a Shabbat y la despedida de Shabbat. Y lo más curioso es que está dentro de las escrituras y no nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? Porque no nos enseñaron con una estructura hebrea. Y vamos a verlo, vamos a ver la siguiente. Yo voy a leer. Vamos a leer ahora sí, vamos a estudiar Hechos 21 al 10.
Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Si uno no está atento y los discípulos dice, o sea que todos los 12 discípulos estaban en Macedonia, o sea, alguien puede decir eso. Estaba hablando de los discípulos, las personas que habían ganado en Troas, en Europa. Dice, los despidió y salió para ir a Macedonia. Macedonia, si no estoy mal, hoy en día yo... Continúo con la lectura mientras yo nos confirma hoy que viene siendo Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones, miren, recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcara para Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia. ¿Qué país es? Se llama República de Macedonia del Norte. Es el nombre oficial del país de los Balcanes. Por eso antiguamente que era, bueno, en época moderna, era Yugoslavia. ¿Era Yugoslavia? Sí, era Yugoslavia. Era Yugoslavia. Hasta esto nos obliga a saber un poquitico de historia y geografía. Dice, y él decidió volver a Macedonia porque se protegió. Le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo. Y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Busca ahí donde queda verdaderamente Troas. A ver. Y nosotros, miren esto, hermanos. Pasados los días de panes sin levadura, navegamos de Filipo y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Y el primer día de la semana reunió a los discípulos para partir el pan, el pat. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta medianoche. Bueno, vamos a detenernos brevemente acá, siendo las 5:16. Ellos no dejaron de celebrar panes sin levadura, ¿no? Dice, ¿qué quiere decir el primer día de la semana? Después de Shabbat. ¿Estamos todos de acuerdo que cuando dice el primer día de la semana era ya terminado el Shabbat? A ver. Sí, a las 6 de la tarde, 6:30 empezaba el primer día. ¿Correcto? Bien, eso lo tenemos. Sí, hermano, sí, claro. Bien. Sí, o sea, pues como nosotros nos regimos es por el calendario del mundo, entonces pues que el calendario normal, entonces, pero nosotros como ya estamos aprendiendo el judaísmo, entonces el sábado se termina a las 6 de la tarde y a las 6:01 ya es el domingo. ¿Sí? Correcto. No, sí. No, el domingo no. Domingo no. ¿No? El primer día de la semana. Todavía no le diga domingo porque aquí no le dicen domingo. Bueno. El primer día de la semana. Sí, señor, sí, entendí. Sí, hace rato, o sea, sí tengo, o sea, sí sé que es así. Sí, señor. Correcto. Gracias. Sí, señor. El primer día empieza a las 6:01, como dijo la hermana Diana Rocío. Sí, señor. Listo. Mire que esto es muy importante porque hay mucha gente que ustedes saben que está muy perdida con este asunto. ¿Sí? ¿Lo tiene claro? Sí, señor. O sea, hoy al final, hoy a las 6:01 ya sería el siguiente día. Correcto. El ejemplo está, mejor no podía haberlo dicho sino Marisol. Claro, es como ahorita. Ahora, ¿entendemos qué quiere decir partió el pan? ¿Qué quiere decir partió el pan? Estaban en la mesa. O sea, pues la verdad, yo la comida de Shabbat. Exacto, la cena es que antiguamente para iniciar Shabbat había una cena y para finalizar Shabbat o después de finalizar el Shabbat había otra cena. Nosotros como no, solamente partimos el pan, nos tomamos solamente el vino, no partimos pan y mucho menos cena, por eso nos queda difícil entender cómo así a qué se refiere con que partió el pan.
Entonces, partir el pan es que partieron el pan para bendecir la cena. ¿Sí? Partieron un pan y cada uno comió un bocadito y eso ya automáticamente con la mentalidad que ellos tenían, Pablo les estaba enseñando a ellos que esa era la manera de bendecir la comida. El pan era como una entrada de la comida. Exactamente, o sea, es que ese era el elemento con que se bendecía la comida. Nosotros debemos aprender eso, que cuando nosotros nos reunamos, nosotros, ¿sí? Nosotros no podemos ir a imponerle esto a nuestros familiares, por ejemplo, ¿sí? Ellos no entienden. No podemos ir a una iglesia cristiana con el respeto que ellos se merecen o a una iglesia católica si les está mal. ¿Qué es eso? No, eso no es de hostia. No, es entre nosotros. Primero aprendamos nosotros. ¿Sí? Entonces, partir el pan era bendecir la comida. En este caso estaban bendiciendo la comida de despedida del Shabbat. ¿Sí? Es por eso dice Motzei Shabbat. Salida del Shabbat. Havdalah. Se paró, se fue. ¿Cómo se conmemoraba la despedida de Shabbat y la nueva semana que comenzaba? Con una cena. ¿Y cómo se bendecía esa cena? Partiendo el pan, como todas las cenas, como todas las comidas, se bendecía partiendo un pan. Y Pablo dice, partieron el pan, pero quedó ahí, mire, solamente quedó bendecido el pan. Se partió el pan. Miren, uno que ahí dice, solamente se partió el pan, solamente se partió el pan. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y por eso alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto, nuevamente aposento alto, arriba. Nunca se reunían en sótanos, a no ser en el tiempo de la persecución, pero en la medida de lo posible, pidámosle al Señor que sea en un aposento alto, donde estaban todos reunidos, y un joven llamado Eutico, eso sí que no nos vaya a pasar, que estaba sentado en una ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, se cayó desde el tercer piso abajo. ¿Y qué pasó? Estaba muerto, se murió del golpe, un accidente. Recuerden que hasta ahora se había partido el pan. Y Pablo empezó a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, y el pan estaba partido, no se había compartido todavía. Y se nos vamos a dar cuenta por un detalle más adelante, dice. Entonces Pablo descendió desde el tercer piso, recordemos que él estuvo en el tercer cielo, ¿no? Pablo descendió y se echó sobre él y abrazándole le dijo, no se alarmen, está vivo. ¿Se acuerdan cuando Yeshua también dijo con alguien, a quién resucitó de esa manera el Señor? A la hija de Jairo, cuando muy bien. La niña no estaba muerta, estaba dormida. Correcto. Y todos se burlaban. Aquí también lo mismo. Bajan, dice, fue levantado muerto ya. Pero Pablo baja, dice, yo no voy a dejar que este error vaya a dañar el mensaje del Señor. Debemos predicar vida. ¿Se acuerdan? Vida. Es Eutico. ¿Quién le manda a estar dormido? Y dice un joven, ¿no? Joven Eutico. Es griego. Muy posiblemente un incircunciso. Pues bueno, que el Señor lo reciba en su gloria. No, baja y dice, él no está muerto, está vivo. Después de haber subido y partido el pan, ¿se acuerdan? Dice, mire, algo pasó ahí. Quedó el pan, después de haber partido el pan, lo probó. Sí, o sea que ellos se quedaron ahí esperando, poniéndole cuidado a Pablo en toda la disertación de la que estaba hablando. ¿Qué estaría hablando en ese momento? La palabra del Señor. No estaba hablando de fútbol, ni de política, ni que mandaron unos drones de aquí para allá y allá para acá. No, estaba hablando de la palabra del Señor. Y dice, ya subió el muchacho vivo, dice, bueno, ahora sí vamos a partir el pan, como es debido, vamos a comerlo. Él, que fue el que bendijo el pan, comió.
Y así todo el mundo comió y cenó, dice, y habló largamente hasta el alba. Y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. ¿Entendimos hasta ahí, hermanos? Lo que pasó ahí, estaban en la despedida de Shabbat. Estaba el Sí, pan, señor. y les enseñó exactamente, mire el detalle que yo quiero que veamos. Les enseñó exactamente lo mismo a los griegos, a los no judíos les enseñó las mismas costumbres que tenían de consumir el pan, de bendecir la comida partiendo un pan. ¿Hubo muerte en este partimiento del pan? Bueno, pero prevaleció la vida. Y fíjense que nos dijeron, no, pero eso nos pasa. Es que, claro, es que Pablo, exagerado, ¿cómo se va a poner a tenernos aquí hasta la medianoche? Pobrecito Eutico, perdón. ¿Cómo es que llamaba? Espérate. Eutico. Y yo creo que ahí sí estuvo pendiente Eutico, ¿no? Yo creo que lo miraban. No creo. Todo el mundo, bueno, esto es serio, porque un milagro grande. Y habló toda la noche. ¿Cómo sería interesante? Yo creo que hablarían, Pablo, pero ¿qué fue lo que pasó ahí con este muchacho? Él no estaba vivo, tranquilos. Vean el poder de Dios. Veamos el poder de Dios. De eso, pues, imagínense, si estaba de pronto buena la charla hasta cuando cayó Eutico, imagínense después de semejante milagro. Porque luego cierran con esto, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Qué susto, hermanos. ¿Cómo no va a quedar uno en vela toda la noche, atento a la palabra del Señor después de semejante prodigio? Miren cómo se transforma un hecho que parece negativo, con el poder de Dios se transforma en algo bueno, en algo de vida. Así debemos llegar a esa altura nosotros cuando llevemos la palabra, hermanos. Que cuando partamos este pan, mire tan delicado, dice, si no lo haces con discernimiento, te puede generar enfermedad. Bendecido y todo, pero si no disciernes bien, porque Pablo dice, hermanos, yo estoy aquí porque yo ya hice una introspección y yo sé cómo debo presentarme a Pesaj. Hagámoslo. Y al final, mire lo que dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Mashiach no tiene a Elohim. Y el que persevera en la doctrina de Mashiach, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué dice ahí? No lo recibáis en casa. Miren lo importante que era cenar en privado. Estas cenas eran privadas. No porque se hiciera acepción de personas, sino porque eran personas que sabían qué es lo que estaban haciendo en cada cena. Por eso es importante que nosotros entendamos la palabra. Que si la palabra dice esto es delicado, nosotros digamos es delicado. Porque dice, no lo recibáis en casa si no trae la misma doctrina. Ni le digáis bienvenido. ¿Sí? No puede ni siquiera pisar el tapete que dice welcome, ahí que tenemos en la entrada de algunas casas. No, ni siquiera nos pise ese tapete, porque trae una doctrina diferente. Porque el que le dice bienvenido, participa de sus malas obras. Segunda de Juan 8:10. Esa era la enseñanza de esta tarde, hermanos. Sencilla pero profunda, porque nos parece a veces, ¿cierto?, que nosotros tenemos ya todo por sentado, ya todo está bien, no hay que ponerle mucha tinta a eso, y resulta que la Biblia dice, cuidado. Uno de los errores que cometíamos nosotros por falta de discernimiento, como hablábamos, era invitar a personas que no estaban conscientes de lo de Pesaj. Y con el tiempo lo aprendimos. ¿Cierto? Sobre todo Humberto, que pues, hemos estado estos 20 años en los caminos del Eterno. Yo quería decirles algo, otra cosa acá. Miren que hay un pensamiento, dice, rabínico, dice, y en la víspera de Shabbat, no ayunan por honor al Shabbat, o sea, antes de Shabbat, no se ayuna en Shabbat, no se inicia un ayuno en Shabbat, y en el mismo Shabbat tampoco, y no en el primer Shabbat, o sea, después de acabar Shabbat,
tampoco se ayuna por causa de los Norrim. ¿Por qué? Porque el judaísmo desde los primeros siglos se sabía que los Nosrim o los creyentes en Mashiach teníamos las mismas costumbres. Solamente que con el Mesías se le daba otro sentido. Y miren, desde la época de Gilel y desde la época de Shammai, ya se tenía todo esto de las velas, de las especias y del pan y del vino. Desde la época de Shammai y Gilel. Y Shammai era del año 50 antes del Mesías hasta el año 30 después del Mesías. Y Gilel del año 70 antes de Mashiach y 10 después del Mesías. Y ellos ya habían dejado algunas enseñanzas acerca de la despedida de Shabbat, de la cena de Shabbat, con bendiciones del vino. Obviamente ya cuando dice vino, especias ¿y cuál fue el otro que les dije? Vinos, especias, ya sabía que se había bendecido el pan. Ahí dice, porque en Motzei Shabbat, él bendice sobre el vino las luces, o sea, las velas, y las especias. Desde la época de Shammai y Gilel. Hermanos, eso era todo. Gracias por su atención. Espero que nosotros aprendamos un poquito más. Ahora sí.